Bendiciones. En un video anterior, este que ven en pantalla, te compartí acerca del origen del término eclesia y cómo los escritores del Nuevo Testamento lo adoptaron para referirse a la nueva comunidad de creyentes que estaban haciendo. Ahora, el análisis bíblico revela que el concepto de iglesia es central en el Nuevo Testamento, aunque con raíces profundas en el Antiguo. La Biblia presenta a la iglesia en dos dimensiones principales, que no se excluyen, sino que se complementan entre sí. Uno, la iglesia en el Antiguo Testamento como raíz y promesa. Y dos, la fundación de la iglesia en el Nuevo Testamento. Aunque la palabra eclesia no aparece en el Antiguo Testamento, el concepto de pueblo de Dios es fundamental. La iglesia tiene su origen en los propósitos eternos de Dios y en las promesas hechas a Abraham de bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. En Éxodo 19, 5 y 6 vemos que el pueblo de Israel fue llamado por Dios para ser suyo. Los profetas anunciaron un nuevo pacto en el que Dios escribía su ley en el corazón de su pueblo. Jeremías 31, 31 al 34. Esto es una promesa que la iglesia del Nuevo Testamento considera cumplida en Cristo. Ahora bien, hablemos del punto número 2, la fundación de la iglesia en el Nuevo Testamento. La primera mención de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es crucial. Aparece en Mateo 16, 18. Jesús declara a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús mismo se presenta como el fundador y propietario de la iglesia. Él dice: mi iglesia la edificaré. Ahora bien, la roca sobre la que se edifica esta iglesia es la revelación divina que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso está en bastante debate, porque el catolicismo enseña que no es la revelación, sino que es Pedro. Esta iglesia no es una organización humana, sino una entidad viviente que Él construye. Sin embargo, la iglesia como comunidad organizada y llena del Espíritu Santo hace su aparición pública el día de Pentecostés, en Hechos 2, unos 50 días después de la resurrección de Jesús. Con la venida del Espíritu Santo, unas 3,000 personas respondieron al mensaje de Pedro, siendo bautizadas y añadidas a la comunidad de fe. Este evento marca el inicio oficial de la iglesia neotestamentaria. Ahora bien, ya sabemos que Hechos número 2 marca el inicio o la salida pública de la iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva, como también la conocemos. Pero, ¿qué decían los padres o algunos de los padres de la iglesia respecto a su origen? ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Esos discípulos de los apóstoles. Y ahí es donde entra precisamente este libro que quiero que leas, El Pastor de Hermas. La primera referencia histórica en la patrística a la antigüedad de la iglesia se da en este libro, El Pastor de Hermas, según el orden cronológico de las fuentes patrísticas. Este libro que te menciono, El Pastor de Hermas, fue escrito entre los años 90 y los años 150 después de Cristo. Y es una de las visiones más tempranas y sorprendentes que se tiene acerca de la iglesia. Esta obra fue escrita probablemente en varias etapas, entre finales del siglo I y mediados del siglo II. Y fue enormemente popular en la iglesia primitiva y considerada por algunos padres como casi canónicas. Contiene una visión extraordinaria sobre la antigüedad de la iglesia. En la visión primera, en el capítulo 1, Hermas encuentra una anciana que se le aparece, quien resulta ser la iglesia. Cuando Hermas le pregunta por qué es anciana, ella responde: ¿por qué anciana? Dice: porque fue creada la primera de todas las cosas. Por eso es anciana. Y por ella fue hecho el mundo. Según esto aparece en El Pastor de Hermas, visión 1, capítulo 1, parte 6. Ahora, finalmente, en la visión tercera, en el capítulo 10, Hermas ve una torre en construcción, símbolo de la iglesia, y se le explica: la torre que ves edificarse soy yo, la iglesia, que me aparecí a ti, ahora y antes. Pregúntame pues todo lo que quieras acerca de la torre, y te revelaré las cosas para que te regocijes con los santos. El Pastor de Hermas, como pueden ver, contiene la enseñanza más explícita y temprana sobre la preexistencia de la iglesia. Fue creada la primera de todas las cosas, dice, antes de la creación del mundo, estableciendo así que la iglesia es parte del plan eterno de Dios. Ahora bien, el Pastor de Hermas no es el único padre de la iglesia que habla acerca de la preexistencia o de la antigüedad de la iglesia. Existieron también otros que, como él, abordaron este tema, pero eso te lo voy a compartir en el próximo video. Ahora te pido que hagas 4 cosas. Suscríbete, comenta qué te pareció, si te gustó deja tu like y si aprendiste algo nuevo compártelo con una persona. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.